Buenos días, jóvenes, un gusto saludarles. Les saluda Luis Cerrato, su docente en el Centro Regional de Adiestramiento de Recursos Humanos del Norte, CERAR Norte. Espero estén teniendo un buen inicio de semana. Este video es exclusivamente para explicarles un poco, ¿verdad?, acerca de lo que es la visita de reconocimiento de la comunidad. También les estaré explicando un poco acerca del diagnóstico comunitario. Sin embargo, ahorita empezaremos con lo que es la visita de reconocimiento. Esta hoja ustedes ya la tienen, se las entregamos el viernes pasado, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos lo que es, valga la redundancia, el lugar de la comunidad, ¿verdad? Tenemos el lugar de la comunidad y fecha de observación. La fecha, pues, evidentemente es la fecha en que se realiza la visita. No podemos poner ninguna otra fecha más que la que se realiza la visita. Ya tenemos algunos objetivos planteados para encontrar o determinar qué nosotros buscamos dentro de esta visita de reconocimiento. ¿Y por qué se llama visita de reconocimiento? Porque en primer lugar nosotros realizamos una visita en las comunidades y lo que se plantea es un reconocimiento geográfico, un reconocimiento de la comunidad en donde nosotros a simple vista o preguntando logramos obtener información muy valiosa. Y por lo tanto, algunos de los objetivos, que son 4. El número 1 tenemos identificar y caracterizar los elementos de la comunidad. Esto ya iremos viendo poco a poco a qué nos vamos refiriendo, ¿verdad? Número 2, identificar los determinantes de la salud de la comunidad. Número 3, relacionar las características socioeconómicas, culturales y ambientales de la comunidad con la calidad de vida de sus habitantes. Este punto número 3 es bastante importante, ya que representa lo que es uno de nuestros trabajos como técnico de salud ambiental. Número 4, identificar los recursos con que cuenta la comunidad para abordar sus problemas. Este último 4 también es muy importante que nosotros lo manejemos o lo tengamos en mente, ya que nos va a facilitar bastante el trabajo. Si nosotros lo sabemos implementar muy bien. Bueno, como aspecto a observar, vamos a identificar que tenemos al lado izquierdo de la hoja, número 1, lo que se llaman aspectos a observar, ¿verdad? Estos aspectos es lo que nos debería de llamar la atención para nosotros poder realizar el reconocimiento de nuestras comunidades. Luego tenemos una situación identificada y luego tenemos cómo afecta la salud en la población. Vamos a ir viendo cómo podemos ir llenando esta hoja de acuerdo a la experiencia que hemos adquirido, de acuerdo a las visitas que hemos realizado en algunas de las comunidades, y que nos va a permitir a nosotros poder implementar esta hoja, ¿verdad?, en las visitas que ya hemos realizado, algunas visitas que hemos tenido en algunas otras comunidades, ¿verdad? Entonces es muy necesario, es muy bueno que prestemos la debida atención en este aspecto que estamos realizando. Ok. Como tenemos el aspecto que menciona el documento, nos dice características topográficas de la comunidad y la distribución de las viviendas. Ok, número 1, tenemos lo que es situación identificada. En este aspecto podemos llenar como, por ejemplo, zona topográfica o terreno en pendiente, o incluso, como dice, distribución de las viviendas. Podemos colocar comunidad rural, para empezar,
comunidad rural, comunidad urbana. ¿Por qué? Porque si es rural, muchas veces las zonas rurales, nosotros sabemos que la mayoría que ustedes andan en campo, tengo entendido que ahorita todos mayormente están en campo, sabemos ir a zonas rurales. Hemos ido a zonas rurales en donde hay viviendas, incluso en pendientes, en montañas, en zonas peligrosas, que puede haber algún deslave, podría haber algún deslizamiento y esas personas están siendo afectadas. Evidentemente, cuando nos dice cómo afecta la salud de la población, claramente va a afectar la salud de la población porque, para empezar, atenta contra la vida de esas personas. Entonces, ahí podemos colocar situación identificada, zona montañosa. Más que todo, cuando hablamos de características topográficas, nos referimos a características del terreno. Son características de los terrenos de una comunidad. Entonces, deberíamos de colocar esas características topográficas del terreno para poder identificar qué es lo que afecta la zona o la comunidad, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunas características topográficas: la ubicación, ¿verdad? La elevación, puede ser zona elevada a tantos metros de altura. Cuando hablamos de la ubicación, puede ser zona fértil, montañosa, ubicada en tal lugar, ¿verdad? Montañas cercanas, puede ser incluso la característica topográfica, ríos que puedan pasar por cerca de la comunidad, o incluso si es un valle, puede ser planicie. Nosotros debemos de buscar qué características, valga la redundancia, caracteriza a la comunidad, ¿verdad? Entonces ahí puede ir exactamente eso. Y como características topográficas de la comunidad y la distribución de la vivienda, debemos de colocar cómo afecta la salud de la población. Por ejemplo, si hay un río, o por ejemplo planicie, un valle que tiene un río cercano, ¿cómo afecta? Posibles inundaciones. Así podríamos colocar posibles inundaciones que afecten la comunidad, entre otros tipos de situación, ¿verdad? Ahora, como segundo aspecto, porque a mano izquierda ya sabemos que tenemos los aspectos, tenemos lo que son los líderes formales e informales identificados en la comunidad. ¿A qué nos referimos cuando son líderes formales e informales identificados en la comunidad? Cuando nosotros hablamos de líderes formales, son líderes legalmente constituidos. Por ejemplo, un patronato, una junta de agua. Esos son líderes formales e informales, son fuerzas vivas, incluso pastores. ¿Por qué? Porque son constituidos dentro de la comunidad, se han constituido legalmente, o dentro de una forma de legitimación se han legitimado. Entonces, esos son los formales. Informales son todas aquellas fuerzas vivas que no sostienen o no forman ningún cargo, como ser pastores, o sea, no son pastores, no son presidentes de juntas de agua, no tienen ningún tipo de cargo. Esos son líderes informales, solo son personas que han apoyado en la comunidad, pero no tienen ningún cargo en específico. Incluso un voluntario es simplemente un voluntario que no tiene ningún otro cargo. Esos son líderes informales, pero ¿qué? Son fuerzas vivas, ¿verdad? Son fuerzas vivas en la comunidad que nos van a aportar bastante en lo que es cómo está estructurada, ¿verdad? Ahora, situación identificada, ¿verdad? Podemos colocar que estos líderes están ubicados
a lo largo de la comunidad o solo en cierto sector. Por ejemplo, si la comunidad se divide en 3 sectores, líderes comunitarios o líderes formales o informales en el sector 1, líderes informales en el sector 2. Así podemos estructurarlo de esta forma. Pueden haber distintas formas de estructurarlo, ¿verdad? Y cómo afecta en la salud de la población. Realmente aquí, cuando hablamos de que afecta, es que hay un efecto en específico. No necesariamente que afecta a bien, sí, o a mal. Puede ser en ambas partes. ¿Por qué? Porque lógicamente, si tenemos líderes formales o informales en nuestra comunidad, deben haber más mejorías que una situación que nos ponga en peligro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que afecta, es porque hay un efecto a bien. En esta parte dice líderes formales que pueden apoyarnos. Podemos colocar que nos pueden apoyar en campañas de vacunación. Líderes formales. ¿Cómo afectan la salud de la población? Afecta en que nos van a apoyar. Afecta de buena manera, a eso me refiero. Entonces podemos poner todas esas situaciones en que estas personas, estos líderes nos pueden apoyar, ¿verdad? Entonces no nos olvidemos, ¿verdad?, que tenemos como primer aspecto las características topográficas. Espero que vayamos comprendiendo lo que son características topográficas. Yo les hablaba que son características del terreno. Son características del terreno y que nosotros debemos identificar cómo está nuestro terreno distribuido, las viviendas cómo están distribuidas. Luego tenemos lo que son líderes formales e informales que se identifican en la comunidad, más que todo para ir recapitulando, ¿verdad? Y ahora tenemos lo que son las condiciones del ambiente ecológico de la comunidad. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones del ambiente, recordemos que el ambiente está conformado con muchos aspectos. Por ejemplo, el clima, el suelo, el agua, incluso la topografía está dentro de, pero no vamos a colocar más que todo topografía, sino lo que es el clima, el suelo, el agua, factores, por ejemplo, vida silvestre, zona montañosa, zona boscosa. Entonces, cuando hablamos de esas condiciones ambientales, por ejemplo, puede ser zona lluviosa, ¿verdad? O comunidad con altas temperaturas, una temperatura tropical, temperatura cálida. Eso es lo que nosotros podemos colocar como condiciones del ambiente ecológico de la comunidad. ¿Y qué es lo que significa? Por ejemplo, ¿qué impacto podría tener? ¿Qué impacto podría tener ese clima? Si hay deforestación, ¿verdad? Esas son todas esas condiciones ambientales y ecológicas en la comunidad. Porque recordemos que dice situación identificada. Entonces, la situación identificada es lo que nosotros tenemos mayor impacto, lo que la comunidad tiene mayor impacto y nosotros logramos identificar. Por ejemplo, altas temperaturas. ¿Y cómo afecta a nuestra comunidad las altas temperaturas? Puede afectar en que pueden generar incendios, puede afectar en que puede crear en las personas o generar en las personas un shock por esa temperatura alta, ¿verdad? Nos podemos deshidratar. Ustedes deben de ir identificando cuáles son esas condiciones en el ambiente que determinan, ¿verdad? Que determinan estas situaciones de peligro que pueden afectar a la comunidad y que son fundamentales para su conservación, incluso para promover un desarrollo dentro de esta misma, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son
condiciones del ambiente social de la comunidad. Yo quiero que analicemos muy bien esta parte. La primera dice condiciones del ambiente ecológico. Tiene que ver con la ecología, tiene que ver con el medio ambiente en un aspecto de la naturaleza, ¿verdad? Cuando hablamos ecológico es en un aspecto de la naturaleza. Cuando hablamos condiciones del ambiente social de la comunidad, son aspectos sociales, aspectos que ya involucran más al ser humano, como por ejemplo, zona peligrosa. Incluso nosotros debemos de tener el tacto, jóvenes, para lograr identificar si dentro de estas comunidades existen maras, existen pandillas. ¿Por qué? No es que lo vamos a andar preguntando abiertamente a cualquier persona, no. Pero si existen y es de nuestro conocimiento o logramos escuchar, alguna persona lo dice abiertamente, esas son condiciones del ambiente sociales. Incluso que sea una zona muy peligrosa, ¿verdad? Que sean zonas peligrosas. Si a ustedes les toca trabajar en una zona urbana en donde hay seguridad privada, eso también lo pueden poner porque ya son condiciones sociales de la comunidad, son meramente condiciones sociales que nosotros vamos a identificar. Y siempre recordando, en el primer cuadro debemos de poner situación identificada, ¿verdad? ¿Qué es la situación identificada? Esa es la situación identificada. Por ejemplo, alta peligrosidad, ¿verdad? Existencia de mara o existencia de algún grupo peligroso de la comunidad. Esas son una situación identificada. Y luego en el segundo cuadro, ¿qué podría ser un ejemplo? ¿Cómo afecta la salud en la población? Claramente va a afectar de una forma muy grande a la población, a la salud de la población. ¿Por qué? Porque eso genera estrés, eso genera ansiedad. Muchas veces saber que no podemos salir afuera de nuestras casas, no podemos ir a caminar, no podemos salir a hacer ejercicio, porque nos pueden asaltar. O sea, ese aspecto social es muy importante. También porque es un determinante de la salud, recordemos, es un determinante de la salud. Entonces, esas son las situaciones identificadas que nosotros tenemos que colocar, ¿verdad? Y porque ahora viene a retomar bastante el nombre de visita de reconocimiento de la comunidad, porque nosotros estamos haciendo un reconocimiento, estamos conociendo cómo se constituye la comunidad en todos sus aspectos, ¿verdad? Ahora tenemos condiciones físicas de la comunidad de acuerdo con las NBI. Cuando hablamos de condiciones físicas de la vivienda, condiciones físicas de la vivienda de acuerdo con las NBI, es si estas viviendas cumplen con todas esas características. Por ejemplo, sistema de agua potable, sistema de alcantarillado, si tiene energía eléctrica, ¿verdad? Son esas condiciones. O, por ejemplo, si nosotros vemos que la mayoría de las viviendas son con viviendas de láminas, esas son condiciones físicas de la vivienda de acuerdo con las NBI, porque no están viviendo adecuadamente, son viviendas que no cumplen las necesidades básicas satisfechas. Por eso son NBI, porque son necesidades básicas insatisfechas, están insatisfechas esas necesidades básicas. Entonces podemos identificar como techos inadecuados, pisos inadecuados, paredes inadecuadas, y podemos nosotros colocar esa situación identificada como la mayor parte de las viviendas que tienen esas necesidades básicas insatisfechas. ¿Y cómo afecta la salud en la población? Imaginémonos, jóvenes, que nosotros tenemos una comunidad en donde no hay agua potable. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar la salud de la población? Van a haber enfermedades, van a haber problemas de la piel. O sea,
se van a empezar a generar una infinidad de problemas por el hecho de no tener agua potable, porque es necesaria el agua potable para poder subsistir. Entonces, esas son las situaciones en donde nosotros vamos a identificar y colocar en esta hoja. En esta etapa, en este aspecto, en donde nos habla de apreciación de las características de las familias, podemos colocar muchas características, valga la redundancia, de acuerdo a la familia. Por ejemplo, podemos colocar como familias con muchos problemas, familias incompletas incluso, porque es una apreciación de nosotros de acuerdo a la familia, cómo están constituidas. Por ejemplo, familias numerosas, familias con bastante, cuando son familias así con bastantes hijos también podemos colocarlos, ¿verdad? Son esas pequeñas características que nosotros debemos de saber identificar. Son características así bien puntuales. ¿Por qué? Porque ya de acuerdo a la familia más que todo, ¿verdad? Y cómo afecta la salud en la población. Como nosotros lo pondríamos posiblemente, sería que al ser una familia numerosa, incluso problemas que en las familias que hay madres solteras con 5 hijos, 6 hijos, y al ser familias numerosas tienen un acceso a alimentación, a servicios básicos muy limitado, ¿verdad? Entonces eso poco a poco a largo plazo va a ir afectando nuestra salud. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad económica, no tenemos la capacidad para alimentarnos, va a haber una desnutrición por parte de nuestros hijos y afecta a la salud evidentemente. Ahora, cuando hablamos de recursos con que cuenta la comunidad, estos recursos pueden ser ampliamente debatidos. Pueden haber muchos recursos con que cuenten una comunidad, desde empresas que vivan, bueno, no que vivan, sino que estén instaladas dentro de las comunidades, empresas, maquilas, por dar un ejemplo, industria, talleres, esos son recursos con que cuenta la comunidad. Pueden ser patronato, pueden ser junta de agua, son recursos con los que cuenta la comunidad. Recursos con los que cuenta la comunidad. Colaboradores voluntarios. Pueden haber una amplia gama de recursos, ya sea humano o de maquinaria o de instituciones que estén dentro de la comunidad. Esos recursos identificados son los que nosotros vamos a colocar. Y también vamos colocando cómo afecta la salud de la población. Y así sucesivamente en cada uno ya solo quedan los dos aspectos, ¿verdad? Como acceso a servicios básicos de las familias, calidad de vida. Aquí ya habla un poquito más en específico a lo que son esos servicios básicos. ¿Cuáles son? Agua potable, energía eléctrica, ¿verdad? Tren de aseo. ¿Por qué? Porque esos servicios básicos determinan en una familia el nivel de vida, la calidad de vida. No es lo mismo una comunidad donde no pasa el tren de aseo, donde se va acumulando esas grandes cantidades de basura, de residuos sólidos, donde las personas van a tener que buscar dónde ir a botar esa basura, a una comunidad, una colonia, un barrio, un caserío, una aldea, donde sí pase el tren de aseo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el nivel de vida o la calidad de vida puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la situación, ya que esa basura genera contaminación, genera problemas ambientales, atrae lo que son los roedores y muchas situaciones que se van generando con el simple hecho de que no exista ese servicio básico. Por eso, o el acceso a servicios básicos. Un acceso a servicios básicos de las familias como calidad de vida, incluso puede ser el acceso a la salud.
zonas alejadas, zonas de 2 horas, de 3 horas de camino, que estén tan alejadas, o de media hora, que con una carretera difícil para el acceso al centro de salud. Eso también puede ser, ya que afecta la salud de la población, ya que hay un acceso limitado, ¿verdad? Y luego tenemos las características del estilo de vida de los individuos y las familias. Cuando hablamos de las características del estilo de vida, puede ser también algo relacionado con los trabajos. ¿A qué se dedican estas personas? Los trabajos, qué estilos de vida tienen, si realizan actividades de recreación, incluso si nosotros vemos que hay un campo de fútbol y de repente realizan juegos, si vemos personas que corren, que hacen ejercicio, esos son estilos de vida de las personas, de los individuos y las familias, ¿verdad? Son más que todo estilos de vida también de recreación, estilos de vida que fomenten la salud en estas personas. Y bueno, así sucesivamente en cada uno de estos aspectos nosotros vamos colocando lo que son la situación identificada y cómo afecta la salud de la población. Yo quiero decirles que tengamos mucho cuidado con la comunidad que vamos a escoger o con la comunidad que vamos a trabajar. ¿Por qué? No les recomendaría que fuera una comunidad tan grande, ¿verdad? Sino que sea una comunidad accesible, una comunidad que ustedes puedan trabajar, que ustedes sientan que van a tener el respaldo o el apoyo, ya que va a ser una comunidad que van a trabajar a lo largo del año. En distintos módulos, ustedes van a trabajar en esa comunidad. Entonces sí les recomendaría que no escojan comunidades tan alejadas o comunidades grandes, muy grandes, ¿verdad? Porque eso les puede afectar. Entonces tampoco van a escoger una comunidad de 10 casas, o sea, una comunidad tan pequeña, ¿verdad? Pero sí, no les recomendaría una comunidad tan grande, un barrio, una colonia, una aldea tan grande, porque son comunidades con las que van a trabajar todo el año. Entonces sí les recomendaría eso, para que lo tengan presente. Así que seguimos con lo que es el diagnóstico comunitario, ¿verdad? Y ahorita ya terminamos lo que es la visita de reconocimiento de la comunidad. Y bueno, jóvenes, como les decía, terminamos de analizar el llenado de la visita de reconocimiento de la comunidad, y ahora tenemos lo que es el diagnóstico comunitario, o lo que es el llamado herramienta número 10 o instrumento, ¿verdad? Este diagnóstico comunitario, nosotros lo que hacemos es que aquí hay datos más específicos de las zonas a trabajar, de las comunidades. Aquí hay datos mucho más específicos que nosotros debemos de tener cuidado para llenado, ya que es un trabajo hormiga, es un trabajo minucioso, es un trabajo que es de suma importancia, es un trabajo que se tiene que hacer casa a casa. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuáles son las partes a llenar de este instrumento. Entonces ahora tenemos lo que es la herramienta número 10, ¿verdad? Instrumento de diagnóstico comunitario de salud, y como datos generales tenemos nombre de la localidad. Como vemos, dice aldea, barrio, colonia, ahí va a ir el nombre específico de la localidad, de esa comunidad a trabajar, nombre del establecimiento de salud y elaborado por. Elaborado por es el nombre de la persona que está llenando este instrumento, o sea, el nombre de ustedes. Municipio, ¿qué municipio? Por ejemplo, si fuera aquí San Pedro Sula, ¿verdad? Barrio, colonia, por ejemplo, Las Palmas. Nombre y número de sector.
Hay localidades que están divididas o tienen sectores, por ejemplo, a seguir. Por ejemplo, barrio Las Palmas, sector 1, barrio Las Palmas, sector 2. Entonces, dependiendo del sector, si tiene sector, si no, no es necesario llenarla, porque evidentemente si solo tiene el nombre pero no tiene un sector en específico, no lo llenamos, ¿verdad? Y la fecha de elaboración de este diagnóstico. Aquí ya tenemos número 1, lo que se llama caracterización territorial, y nos dice que es información proporcionada por líderes comunitarios y la alcaldía municipal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Esto quiere decir que este diagnóstico puede ser llenado casa a casa o con información de los patronatos, con información de los líderes comunitarios, con información de la alcaldía, porque hay información en general e información en específica. Por ejemplo, ya tenemos lo que son límites y o referencias de la comunidad. Límites al norte, por ejemplo, barrio Las Palmas, pero que colinda al norte con barrio Las Acacias, un ejemplo. Que colinda al sur con la terminal de buses, un ejemplo. Que colinda al este con la Villa Ernestina, o que colinda, porque es un límite, al oeste, ¿verdad?, con una empresa, puede ser incluso una empresa, otra colonia. O sea, aquí hay datos generales, ¿verdad? Extensión territorial en kilómetros. Ahí se coloca la extensión territorial, lo que abarca la comunidad en kilómetros cuadrados. Ahí se coloca lo que es la extensión, todo el tamaño, por decirlo así, de la comunidad. Población total, el número de población. Si es urbana, ahí nos especifica. Si es urbana, y también nos especifica si es rural. Por ejemplo, nos dice hombres y mujeres. Tenemos que colocar el número de hombres y el número de mujeres de la comunidad y el número de familias, ¿verdad? Por ejemplo, hombres 40, mujeres 60, un dado ejemplo, ¿verdad? Y número de familias pueden ser hasta 100 familias, 50 familias, qué sé yo, depende de la comunidad, que tan grande sea. Así va a ser la cantidad. Y población por curso de vida. Cuando hablamos de población por curso de vida, es que nosotros vamos a determinar cuántos hombres, cuántas mujeres por las edades. Ahí ya nos da una especificación de edades de 0 a 28 días, qué cantidad de hombres y qué cantidad de mujeres. Menores de 1 año o mayores de 1 año, ¿verdad? Dependiendo de 1 año. En ese caso es menores de 1 año, qué cantidad de hombres, qué cantidad de mujeres. De 1 año a 4 años, qué cantidad. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo las edades. Por eso yo les menciono que es muy importante hablar con los líderes de la comunidad. Nosotros tenemos que tener un acercamiento. Debemos de involucrarnos con estos líderes comunitarios, porque es información que incluso ellos pueden tener en un censo y que nos va a servir, porque si ellos ya tienen un censo establecido de cuántas familias, cuántos hombres, cuántas mujeres y hasta por las edades, eso nos va a servir enormemente, ¿verdad? Ya nosotros solamente debemos de hacer una actualización de este diagnóstico. Entonces debemos de saber realizar este trabajo, porque es un trabajo minucioso, es un trabajo hormiga que yo les menciono, que se va a hacer con tiempo, ¿verdad? Es un trabajo que se va a ir haciendo. Deben de darle bastante importancia. El número de viviendas. ¿Y a qué se refiere? El número de viviendas con características físicas inadecuadas. ¿Por qué? Porque ahí nos salen techos inadecuados, piso inadecuado, paredes inadecuadas. Cuando el número de viviendas, vamos a poner el total, solo en el recuadro donde dice número de viviendas, cuántas viviendas en total.
De ahí nos dice número de viviendas con características físicas inadecuadas. Una vivienda que tenga un techo inadecuado ya se convierte en una vivienda con características físicas inadecuadas. Entonces, en ese recuadro del número de viviendas con características físicas inadecuadas, vamos a colocar todas aquellas viviendas que tengan estas características físicas inadecuadas, como ser techo inadecuado, piso inadecuado, paredes inadecuadas. Y si vemos bien, cada uno tiene su recuadro. Entonces vamos a colocar cuántos techos inadecuados, cuántos pisos inadecuados, cuántas paredes inadecuadas. ¿Ok? Luego tenemos número de viviendas que cuentan con energía eléctrica. Vamos a colocar cuántas viviendas cuentan con energía eléctrica. Número de viviendas a más de 2 horas del establecimiento. Lógicamente, si la comunidad no está a más de 2 horas del establecimiento, porque este diagnóstico sirve en forma general de todas las localidades de un CIS, de un establecimiento, pero si nuestra localidad está a menos de 2 horas, pues esto no se llenaría. Número de viviendas a más de 2 horas del establecimiento y tal vez solo esté a 15 minutos, entonces no se llenaría, ¿verdad? Ahí iría 0, eso sí, tendría que colocarse 0. Algún dato que no aplique, nosotros vamos a llenarlo en 0, ¿ok? Abastecimiento de agua. Tenemos pozo público, llave pública, pozo domiciliar, conexión o llave domiciliar, carro cisterna, ¿verdad? Entonces, por cada recuadro nosotros vamos a ir colocando. Cuando dice en el recuadro de abastecimiento de agua, vamos a colocar cuántas viviendas tienen abastecimiento de agua. Posiblemente existan viviendas que no tengan. Entonces, por eso necesitamos el número de cuántas viviendas con pozo público, o incluso cuántos pozos públicos existen dentro de la comunidad. Llave pública puede ser, pozo domiciliar puede ser, o conexión o llave domiciliar, por eso ocupamos el número en específico. En carro cisterna, ¿cómo se abastece esa comunidad? Si es por carro cisterna, también colocaríamos, en este caso sería sí o no, ¿verdad? Posiblemente no necesiten un carro cisterna, sino que tienen un abastecimiento de agua por conexión de llave domiciliar, o sea, por tubería normal. Ahí iría sí o no. Agua para consumo, no tratada por botellón. Mucha gente compra el botellón, ¿verdad? Hay personas que no tienen para comprar un botellón y entonces la filtran, la hierven o la cloran. Entonces ahí también iría eso. Y arriba tenemos lo que es corrientes superficiales, si hay un río, si hay lago o canal. También colocamos, ¿verdad? Ahí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos ríos? Si puede haber varios ríos, varios riachuelos, nosotros colocamos. Lo que es eliminación de excretas, letrina de foso simple. Hay comunidades, más que todo son comunidades rurales. Comunidades rurales que cuentan con estos servicios, este método de eliminación de excretas por letrina de foso simple, letrina de cierre hidráulico. Cierre hidráulico es difícilmente aquí en Honduras, es bien difícil, más que todo en esas zonas rurales, normalmente tienen lo que es letrina de foso simple. Entonces, cierre hidráulico es muy difícil que lo tengan. Inodoro, servicios sanitarios es el más común. Sin embargo, como les digo, en zonas rurales depende mucho de la comunidad. Al aire libre, eso es muy importante. No dejemos ir, jóvenes, ningún dato por colocar aquí, porque hay zonas, incluso aquí en San Pedro Sula, han habido colonias donde hay personas que hacen al aire libre, ¿verdad? Entonces no nos extrañen, no creamos que eso es que algo que ya nadie hace, porque no, hay personas que lo hacen todavía. Y número de viviendas que botan la basura al aire libre, que botan la basura al tren de aseo, que tienen tren de aseo, la queman o la entierran.
Eso también es muy importante para determinar, ¿verdad? Ahora tenemos número 2, lo que es organización comunitaria y actores en la comunidad. Nombre de organizaciones existentes en la comunidad. ¿A qué nos referimos con esto? El patronato, junta de agua, iglesia, ¿verdad? Ahí vamos a colocar todos esos. Aquí dice en el recuadro a mano derecha, ¿existe junta de agua? Sí o no. Ahí colocamos, plequeamos con una X, sí o no, si existe o no existe. Número de total de miembros de las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Número de voluntarios de salud, eso va colocado. Número de parteras tradicionales capacitadas. Hay parteras jóvenes, hay parteras en las comunidades. Muchas veces no nos damos cuenta, pero sí existen. O parteras no capacitadas. Otros actores trabajando en la comunidad. ¿Qué pueden ser otros actores? ONGs, pueden ser fundaciones, pueden ser colaboradores voluntarios, dependiendo muchas veces de esos actores, así va a ir. Y en la información que poseen sus líderes, pueden ser censos, pueden ser planes de intervención, pueden ser proyectos, eso va a ir ahí. Censo de la comunidad, miren, ahí tiene, censo de la comunidad, croquis de la comunidad, si ellos tienen un croquis de la comunidad, planes de la comunidad, ¿verdad? Como yo les mencionaba, otra información, pueden ser proyectos, incluso un proyecto de pavimentación puede ser. Ahora tenemos características socioeconómicas. Estas son características que determinan a la comunidad cómo está estructurada en el ámbito socioeconómico. Si tiene vías de comunicación y acceso, carreteras de todo tiempo. Estas carreteras de todo tiempo son carreteras que se pueden acceder a la comunidad, que tiene la comunidad y que sirven en todo momento, en tiempo de lluvia, en tiempo de sequía, en todo momento. Por eso son carreteras de todo tiempo, porque en todo tiempo sirven para acceder. Hay carreteras que no sirven para lluvia, evidentemente, porque se vuelven muy resbaladizas, se genera mucho lodo y hay vehículos que no logran acceder. Así como tenemos ahí que dice carretera de verano, camino vereda, navegación por río, calle asfaltada. ¿Quién sabe que haya una comunidad que se tenga que acceder por río? Eso sucede en la realidad, jóvenes, no creamos que está lejos de nuestra realidad, eso sucede. Calle asfaltada u otros. Medio de transporte, ¿qué medios de transporte existen en las comunidades? Bus, taxi, bestia, canoa, lancha, a pie. Ahí pueden haber varios, ¿verdad? Incluso ahí en vías de comunicación y acceso, las carreteras, pueden haber varios. Medios de comunicación e información, pueden haber varios. Teléfono público, celular, radiocomunicador, radio, periódico, televisión o correo electrónico. Pues pueden ser varios. Actividad económica principal. ¿A qué se dedica la mayor parte de la comunidad? Si es a la agricultura, especificar qué tipo. Si es a la ganadería, si es a la pesca, si es a la granja. Especificar también qué tipo de granja, que son las que predominan, o si es el comercio, ¿verdad? Ahí se coloca. En educación, número de centros educativos, número de estudiantes, número de centros educativos públicos, ¿verdad? Número de centros educativos privados, centros de prebásica, estudiantes de prebásica. Si nosotros vamos observando, dice por centro educativo, dice de prebásica, centros básicos, tenemos que colocar el número de estudiantes que pertenecen a cada uno de ellos. Centros de prebásica, estudiantes de prebásica. Número de centros educativos, número de estudiantes. Centros básicos, estudiantes de centros básicos. O sea, por cada uno de los cuadros va a tener sus estudiantes y entonces tenemos que colocar la cantidad de los estudiantes. Centros de media, estudiantes de centros de media. Ahí tenemos que colocar cuántos estudiantes son de centros de media. Colegios nocturnos, la cantidad de estudiantes de colegio nocturno, a eso me refiero.
Si hay una universidad, estudiantes universitarios, qué cantidad, ¿verdad? Eso se levanta por censo normalmente. Y tenemos abajo lo que es número de centros educativos públicos, número de centros educativos privados, número de personas analfabetas, número de personas en programas de alfabetización. Eso también se debe de investigar. Toda esa información se investiga. Por eso es un diagnóstico comunitario. Ahora tenemos servicios de salud, número de total de establecimientos de salud existentes, número de establecimientos de salud públicos, número de establecimientos de salud no públicos, o sea, privados, número de laboratorios clínicos no públicos, o sea, privados, y número de ventas de medicinas, número de ventas de medicina tradicional. Aquí quiero que presten atención. En el número de ventas de medicinas puede ser que abrió una pulpería y venden amoxicilina, venden ibuprofeno, venden acetaminofén, solo por vender, ellos venden una pulpería normal. Entonces, número de venta de medicinas ya sería número 1, ¿verdad? ¿Por qué? Por si es solo una pulpería. O mucha gente en las calles se pone a vender medicinas, eso sería uno de ellos, número de venta de medicinas. Hay otra gente que pues tiene venta de medicinas tradicional, pueden ser hierbas, pueden ser tés, pueden ser cualquier otra cosa, ramas, raíces, pero son medicina tradicional, también se debe de colocar. Luego tenemos el número 6, que habla de vulnerabilidad frente a desastres naturales o situaciones de emergencia. Estos jóvenes debemos de ser muy observadores, debemos de prestar mucha atención en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque pueden haber distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, a incendios, a erupciones volcánicas, a sequías, a inundaciones, a derrumbes y a terremotos. Nosotros debemos de colocar si la comunidad de nosotros está expuesta a estos tipos de riesgos. Y ahí vamos colocando sí o no. Y luego tenemos lo que es el sistema de prevención. Si existe un sistema de prevención, o sea, un CODEL conformado, un plan de emergencia actualizado, si está capacitada la comunidad para enfrentar los desastres o cuenta con sistema de comunicación en caso de emergencia. Ahí también se coloca. Luego tenemos lo que es otra infraestructura. ¿A qué nos referimos? Si existen casas comunales, si existen iglesias, si existen espacios recreativos, nosotros vamos a colocar el número de cada uno de ellos. Luego, proyectos en desarrollo a nivel de la comunidad. Si existen proyectos de ejecución en la comunidad, o sea, si están pavimentando, si hay un proyecto de alcantarillado público, si hay un proyecto de algún almacén o un abastecimiento de agua, ¿verdad? Se va a colocar. Y cuáles son el nombre de los proyectos y quiénes lo están ejecutando. Entonces, jóvenes, espero que hayan prestado la mayor atención posible. Cualquier duda, ya saben, está el foro de consultas. Pueden hacernos las consultas ahí en el foro. Pueden escribirnos al WhatsApp. Recuerden, siempre dentro del horario laboral, ¿verdad? Para poder responderles siempre dentro del horario laboral. Cualquier consulta, cualquier duda, nosotros estamos a la disposición, estamos aquí para apoyarles y espero que haya sido un momento de mucho aprendizaje provechoso para ustedes para lograr entender o comprender lo que es el llenado del diagnóstico comunitario y el llenado de la visita de reconocimiento de la comunidad. Vuelvo a repetirles, busquen comunidades no tan grandes, tampoco tan pequeñas, no comunidades súper alejadas. ¿Por qué? Porque van a tener que estar yendo a esas comunidades a lo largo del año, van a tener que trabajar con esas comunidades a lo largo del año. Entonces, busquen comunidades que no se les dificulte, ¿verdad? Así que les deseo
Éxitos, espero que les haya servido mucho este video para explicarles, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda, estamos a la orden. Antes de terminar el video, ¿verdad? Me gustaría hacer una retroalimentación en lo que es más que todo en el número 3, que habla de características socioeconómicas. No recuerdo si lo especifiqué muy bien. En esta parte no se coloca el número de buses, no se coloca el número de taxis, no se coloca el número de bestias o el número de carreteras, sino simplemente si tiene o no tiene la comunidad esto. Por ejemplo, carreteras de todo tiempo, sí. Carreteras de verano, sí o no. Bus, sí. Taxi, no. Por ejemplo, un ejemplo para darle, ¿verdad? Medios de comunicación, teléfono público, sí o no, y así sucesivamente. Solo en ese aspecto del número 3. Lo demás, en todo lo demás que hablábamos, sí, van números, ¿verdad? ¿Cuántos? Y así sucesivamente. Entonces, les deseo éxito, como les decía, y cualquier consulta estamos a la orden.